Y con usted, coronel, no me queda más que hacerle un par de preguntas. Una sola, en realidad es una pregunta con dos matices, podríamos decir, porque me pareció muy interesante todo lo que habló de nacionalismo y presentarlo como nacional, porque tenemos habitualmente ese problema. Decimos cosas muy parecidas y nos dividimos en la etiqueta que le ponemos a cada cosa. Entonces creo que hay que ir aclarando a veces composiciones que son hasta antipáticas, ¿no? Porque yo creo que hay también, creo que es un error a mi juicio, cuando se hacen este tipo de cuestiones, hay dos posturas, o se va a confrontar o se alaba todo y no hay crítica y no hay pregunta real. Es como que le van tirando centros para que haga el gol. Y nosotros intentamos eh, preguntar realmente lo que está pasando para poder entendernos, para poder ver cómo construir. Y desde ahí me gustaría preguntarle entonces, qué es lo que creo que todo el mundo tiene en la cabeza, es cómo recuperar las Fuerzas Armadas, pero no como solo como capacidad de combate y demás, sino cómo recuperar un ejército consustanciado con la nación, esa relación pueblo-ejército que vemos en otros países, que es independiente inclusive de la ideología. O sea, no hay forma de construir algo si no se tiene una fuerza militar que sostenga la construcción, porque si no, eso ante el primer viento de cambio desaparece, ¿no? ¿Y cómo hacer esto cuando, por un lado, tenemos unas fuerzas políticas que se dedicaron a la destrucción constante del ejército, considerando que era parte de un proceso de opresión y por lo menos una lectura como mínimo anticuada de lo que está pasando, pero por otro lado después eso deja un vacío para que aparezcan personajes entre payasescos y siniestros que se meten adentro de un tanque y se ponen a pasear saltando como si estarían en una cancha de fútbol, con la idea de mostrarse simpático con la familia militar. Eh, ¿Cómo hacemos para tener un ejército nacional de verdad no liberal? Un ejército que no confunda la patria con el libre mercado. Y de paso quería además aprovechar y que me aclare eso que dejó picando sobre la cuestión entre diferencias entre un coronel y un general y por qué prefiere decirle coronel Perón y no general. Marcelo, me voy a lamentar romper una serie de paradigmas que yo creo que tu pregunta incluye, que son falsos. A ver, las Fuerzas Armadas, primero que nada, son una institución que no es política. Yo no quiero tener un ejército ni nacional, ni liberal, ni tecnocrático, ni fascista. Las Fuerzas Armadas son un instrumento, son una herramienta que están educadas para obedecer. Las de Estados Unidos, la de China y la de Argentina. Si yo cuando recibo un aspirante en el colegio militar, la escuela judicial, un soldado, le toca ordenar obedecer. Porque en el combate, enfrentarse al fuego enemigo, que es algo realmente tremendo, no lo va a hacer una persona que tenga la mentalidad de un político. Discúlpenme los políticos. Los soldados somos distintos. Soldado obedece. Porque si no, no se tira en paracaídas, no maneja el tanque, ni hace todo lo que tiene que hacer. Entonces, sáquense de la cabeza de que nosotros los militares tenemos que tener una idea política. Por supuesto que la tenemos, porque no somos seres artificiales o criados por la inteligencia artificial, ni venimos de una incubadora, venimos de la sociedad argentina. Es decir, tenemos sociológicamente la misma proporción de liberales, de nacionalistas, de atorrantes y de buena gente, porque es así, somos humanos. Entendiendo esto, que es básico, que es elemental, yo no, es decir, no puedo tener las Waffen-SS, porque eso fracasó. Eso se llama control civil subjetivo. Y lo que nosotros necesitamos es un control civil objetivo basado en la profesionalidad, en la idoneidad, es decir, en el carácter de soldado. Y ahí empiezo a contestarte también la segunda pregunta. A los generales no lo elige el ejército, ni la Fuerza Aérea, ni la Armada. Lo elige el poder político. Y ese poder político, obviamente, lo elige según su color político. Entonces, no es raro que Cristina Fernández de Kirchner lo eligiera a general Milani, que después saliera a decir que él era del Proyecto Nacional y Popular.
yo tengo totalmente dudas porque lo conozco de la calidad profesional de General Milán. Y los generales de esta época están elegidos con el mismo criterio, no están elegidos porque son buenos comandos, buenos paracaidistas, buenos montañeses, buenos profesionales, sino están elegidos por su color político. Yo le pregunto a cualquiera de ustedes, si usted tiene un hijo y tiene un tumor cerebral, Dios quiera que no, y lo tiene que operar de ese tumor cerebral, ¿qué quiere? ¿Un médico que sea buen médico o un médico que tenga su idea política? No, usted va a querer un buen médico. Pues entonces no le pidamos a las Fuerzas Armadas cuestiones que son ajenas a ellas. Porque las Fuerzas Armadas, mientras el presidente jugaba y se subía un tanque, cual a mí no me gustó, tampoco me gustó la actitud de Néstor Kirchner, no les tengo miedo, ninguna de las dos actitudes me gustaron, porque me sentí menospreciado. Mientras pasaba eso, en la avenida Hermosa, Avenida Libertador y Lugones, por ahí en Buenos Aires, frente al campo de polo, mi hijo, que es capitán, estaba con 2 metros de nieve, arriesgando su vida, y la de sus subordinados, rescatando ovejas y rescatando pobladores, y eso no lo ve nadie. Entonces, no me pidan que el ejército se reconcilie con el pueblo, porque nunca nos hemos peleado con el pueblo. Nunca, jamás. Y los que hemos vivido en el interior, hemos salido de la General Paz, esto que está sucediendo en el sur, este terremoto blanco, no sucede todos los inviernos, pero cada 4 o 5, me tocó a mí, en el año 95, salvarle la vida, salimos en el diario La Nación, nos felicitaron, porque claro, está en una garita de Gibraltar. Cuando el peligro pasa, nos olvidamos de Dios y despreciamos al soldado. Pero es así, las Fuerzas Armadas nunca se han ido, se capacitan, tienen su vocación de servicio, que no es a un partido político, no es una idea, es a la nación toda. Lo dijo General San Martín. Yo no tengo otro partido que no sea la nación. Y ahora vamos a la segunda pregunta que un poco enganchamos con esta. ¿Por qué yo hablo del coronel y no del general? Porque lo que acabo de decir, los coroneles somos levantiscos, sublevados, innovadores. Los generales forman parte de un sistema político. Cualquier militar sabe que va a llegar por sus méritos al grado de coronel. Ahora, después, ser general es una decisión política donde los generales son elegidos por su color político. Ahí está el problema. Arriba, los mandos. En el caso de Perón, no escapa esta regla. Perón, en realidad, el ejército lo echó de coronel. Porque si vamos, lo debe saber muy bien Martín, la historia, al 17 de octubre, él que era vicepresidente, ministro de guerra, ministro de acción y trabajo, creo que se llamaba, tenía 3 cargos, era tremendamente popular, el ejército lo da de baja y lo manda preso a la isla Martín García, ahí su mujer, Eva Perón, genera el famoso 17 de octubre, lo llevan a la Casa Rosada y digamos que él se coloca las tiras de general, como Napoleón se colocó la tierra de emperador. Y después, esto hay que reconocerlo, tal vez no todos estén de acuerdo, empieza el general Perón, que va a hacer cosas muy grandes, muy lindas, muy recordables, y otras que son errores, como él mismo lo manifiesta, en no haber defendido su gobierno, el haberse ido a Paraguay en exilio y haber preferido el tiempo a la sangre. Después, 18 años después, se dio cuenta que no, que tendría que haber elegido la sangre. Entonces, yo reivindico al coronel, porque fue un oficial absolutamente brillante. Lo poníamos ahí un poco en los comentarios. Fue brillante físicamente, fue un eximio esgrimista, un buen jinete, trajo el esquí, el deporte esquí, acá a la Argentina, después de su permanencia en Italia. Era un hombre intelectualmente brillante. Tenía libros, por lo menos que yo recuerde, una veintena de libros, no solamente militares que todavía se usan, que todavía se estudian, no solamente doctrina política. Tenía obras de teatro, tenía novelas escritas con seudónimo, tenía incluso un diccionario araucano-castellano. Era un hombre totalmente completo. Pero no nos olvidemos que... Toponimia patagónica de origen araucano. Exacto, exactamente. Es un libro que lamentablemente lo presté y nunca más lo compré en Chile, nunca más me lo devolvieron. Entonces, asumamos esto de los coroneles y los generales, los militares y el poder político. Porque el propio Perón, que va a llegar de la mano y ayudada por esa gran mujer que era Eva Perón se va a morir, lamentablemente, y él va a ascender a general. Y con todo lo entorchado va a cometer una serie de errores.
Por eso yo le agradezco al poder político que no me ha nombrado general, porque yo en este momento no tendría la libertad que tengo de denunciar, de acusar y de decir qué es lo que hay que hacer. Pero también le digo a ustedes, amigos míos, civiles, lo digo con todo cariño y amor, no le pidan peras al olmo, es decir, no pidamos las Waffen-SS, porque las Waffen-SS fracasaron, fueron barridas de la tierra por su fanatismo. El militar es un instrumento, es una herramienta que tiene que ser afilada, templada, dura, que corte como un cuchillo, pero está en manos del político. Si no, a ver, tiremos eso a la basura, nos vamos al bonapartismo, nos vamos a los golpes militares, que sabemos todo el desastre. Porque otra paradoja, los golpes militares en este país no lo han manejado los militares, lo han manejado los civiles. Es decir, los que han ido a golpear la puerta de los cuarteles, acuérdense, el más cercano que tenemos, el 24 de marzo de 1976, Balbín, Trócoli, hasta los sindicalistas peronistas pedían el golpe de Estado, y los imbéciles, poco cerebro, los generales, desenvainaron el sable en aras de la grandeza de la patria, cuando en realidad lo que estaban imponiendo era el plan de Martínez de Oz, que muy bien lo explica Martín Ayerde y tantos otros, que digamos, privatizó todo la gran obra que había hecho la presidencia Perón. Entonces, Marcelo, discúlpame la energía, pero yo me pongo así cuando veo que este tema central no se comprende. Nosotros he vivido toda mi vida en el interior, muy pocos años en Buenos Aires. Al ejército o se lo necesita o se lo ama. Habría que analizar cuánto hay de interés. Pero te reitero, hoy mi hijo me mandó los videos, después si quieren los podemos compartir. ¿Sabes qué? Llevando pasto para las ovejas, llevando garrafas de gas y frazadas para los micros que están tirados en la ruta 3 con la gente muriéndose de frío. Ese es el ejército. Ahora, hay que salir de la General Paz. Hay que dejar de ver, no sé cómo se llama el canal oficial ahora, de TV Pública creo que se llama. Es decir, y lamentablemente los medios de comunicación, que son parte, lo explicaron algunos expositores antes, son parte de esta trampa, no muestran al Regimiento 25, al Regimiento 8, haciendo puentes o sacando a gente en la nieve. Lo muestran al presidente y a la vicepresidenta jugando a un pueril jugar. Es decir, la milicia no hace un pueril jugar a los soldados. Es un servicio. Es un servicio. Bueno, espero no haber incomodado a nadie, pero yo lo siento así. Muchas gracias.